estoy encantado con esta exposición, esa es la verdad. La he vivido con mucha ilusión. El sitio es muy bueno, las salas son fantásticas. Es un sitio además muy grande donde se puede hacer un despliegue de obra considerable. Yo lo pongo a la altura de la exposición que hice, bueno, la de Reina Sofía, que quizás es la exposición a estos niveles más importantes que he hecho. Son exposiciones muy buenas, con muy buenos catálogos, pero esta yo creo que quizá por mi edad la estoy viviendo con una afectividad especial, porque además no tenemos esa necesidad de hacer una antológica, que normalmente las exposiciones de este nivel son antológicas. La exposición, tú y yo, y Pilar también, la hemos hecho como si estuviéramos jugando, ¿no? Como Bueno, niños que juegan a un juego voluptuoso que les gusta, ¿no? hay algo importante del proyecto que a mí me parece especialmente destacable, Luis, y es que para mí es una exposición dialéctica, es decir, gramatical, sintáctica. Sí, sí, Evitar esos elementos, digamos, antológicos o retrospectivos, que al final son pasivos, y hemos procurado que el proyecto se ajustara al museo, pero siendo muy activo, muy vivo, y quizás eso es lo que da un carácter diferente. sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Todas esas vitrinas que se han puesto llenas de papelotes, de fotos, eso tiene una actividad que hasta cierto punto, para mí, yo lo veo más vivo que los cuadros. Sí, Eh, para mí eh, esa parte es fundamental, es la parte de cocina del taller. Sí, sí, es la parte que está más cerca de la vida, ¿no? De los humores subjetivos del artista, ¿no? Es un estadio intermedio que no es ni fotografía, ni dibujo, ni pintura, que cada vez va teniendo más presencia. Pues hay algunas piezas que se han hecho recientemente, pues autobiografía Gordiensis, Huida en espejo, que precisamente toman de este magma que es indefinido, pero que como bien comentas está muy vivo. Está bien lo que dice, se pueden medir distancias distintas, ¿no? Hay obras que se han hecho en una subjetividad inmediata casi. Los cuadros son muy ellos, digamos, muy señores, toman todas sus precauciones para ser pintados, no admiten ciertas libertades, son, son como obispos, como arzobispos. Cuando se les va a pintar, dicen, no, 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 aquí mucho cuidado, que yo soy un ser importante, a mí no me vas a pintar de cualquier manera, yo quiero estudios previos, quiero controles y mucho control, mucho control. Y eso yo creo que al cuadro le quita la vida inmediata. Una cosa se paga con la otra. Si tú quieres hacer un cuadro redondo, controlado, con mucho material previo, eso se paga con control. Las otras obras, pues lo que tú dices, la Gordillensis, pues eso aparece pues en una actividad eh, casi como si fuera un sudor del creador, ¿no? Hace así y lo echas en el papel, ¿no? Eso es inmediatez absoluta. Hay poca distancia entre el autor y la obra. Las otras al final se van enfriando, se van solemnizando y esa solemnidad le resta vida. Sí, sí, sí. Es pagar lo uno por lo otro. Eh, digamos que se ponen clásicos, se ponen museísticos. Y tú cada vez evitas más eso, aunque en la exposición podríamos decir que hay muchos cuadros desarrollados en los últimos meses durante el periodo de confinamiento. Habla un poco de estos últimos cuadros. Lo que a mí me llama la atención de estos últimos cuadros es la aparición de animalitos.
¿Por qué hay tantos bichos en los cuadros? Yo últimamente lo pienso mucho, digo, ¿por qué animales? Aparecen cocodrilos, aparecen cerditos, hay otro bicho que tiene una trompa también, que no sé cómo se llama. Ahora estoy preparando un cuadro con caballos. Eh, Tiene que tener algún sentido. Cuando algún síntoma se repite es porque uno está queriendo decir algo, quizás secreto y profundísimo. Pero entre estos cuadros últimos, El Paolo Coelho me parece especialmente interesante por la complejidad del cuadro. sí, 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 tú no veas la cantidad de horas que yo le he dedicado a ese cuadro, porque yo ahora empleo, mi materia prima es el tiempo, evidentemente. Ahora lo retomaré. Pero chorus para mí es un acorde. Chorus tiene algo musical. Esa cosa que hacen los coros que hacen y se divide la voz y se forma así un eco como en la catedral. ¿No? Eso es lo que yo veo en chorus. Son 4 imágenes que son iguales y sin embargo el toque de color, que está muy precisado, eso está previamente estudiado en el ordenador, con múltiples copias, en donde yo estudio cuál va a ser el color final, porque eso ponerlo a hacer, a arreglar el problema sobre los cuadros, eso es imposible, porque se trata de hacer cantar muchos colores y elegirlos, y que se produzca esa musicalidad que tiene ese cuadro tan fina, que es lo que a mí me gusta de ese cuadro. El de Uccello, aunque, aunque parece paralelo por la repetición en 4 de la unidad previa, la única variante es que están cortados por un cuadro vertical. Es también la misma imagen, la que se repite en 4, pero ahí yo solo previamente estaba problematizado en el ordenador, pero después yo trabajé muchísimo porque yo ahí lo que pretendo es que ese acorde, que en este caso yo no lo veo musical, sino es un acorde puramente físico, es un acorde que me viene a mí por el espacio y me tengo que colocar físicamente en ese acorde. Esos cuadros además tienen varias narrativas a nivel de estructura de cada cuadro. Tienen 2 estructuras cada cuadro. Esto problematiza mucho la relación entre ellos, la relación del espacio en profundidad, que es quizá el tema que a mí me cuesta más actualmente. Yo problematizo mucho, quizá el espectador esto no se da cuenta, pero para mí es un problema, yo no sé si es un problema real, un problema objetivo, o es un problema que yo me estoy creando. Yo lo veo que esas problemáticas que estás comentando tienen que ver con el lenguaje de la pintura. La pintura es crear sensaciones en profundidad para entender volúmenes. Y justo lo que tú haces es que el espectador entre en el cuadro a través de unas cuestiones que Sí, son muy sutiles, relacionadas con color, forma y composición, sí, que no se perciben. Es como la música. La música no se entiende, se siente. Pues exactamente sí. ocurre aquí igual, pero a nivel espacial. Entonces, tus problemas, tú como el autor estás analizando el cuadro, tus problemas son construir una realidad que sea capaz de absorberte, de llevarte más lejos. Y yo creo que el espectador sí lo percibe, pero no es capaz de desentrañarlo con ese nivel. Y ya te digo que en cada cuadro de estos hay 2 estructuras que se superponen, las mismas a nivel diseño, pero muy distintas a nivel color. Y claro, cada matiz de color mueve estos 4 elementos. Es como un cierto ballet.
Y hasta que no se igualan las profundidades y los protagonismos, los objetivos de cada cuadro, el cuadro no está terminado. Otra cosa que a mí me interesa mucho de ese cuadro es el color. Es un color eh, que, que no es chillón, no tiene nada que ver con colorines pop. Yo creo que no es un cuadro pop, aunque mis tendencias pop permanecen soterradas en mi pintura, pero el efecto pop ha sido diseccionado, ha sido controlado, ha sido enfriado. Es como si el cuadro estuviera haciendo en caliente y yo fuera con una regadera o con un pulverizador y fuera enfriando estos calores y lo dejo en una temperatura adecuada. Me parece que la definición es adecuada. Y ya te digo, me he sacrificado tanto por el cuadro y el cuadro me parece que lo he resuelto. Y eso no se paga con nada. Uno se puede sacrificar por eso. Me alegra mucho, Luis, estos cuadros de forma, que son pura sintaxis de la pintura, están complementados, como comentabas antes, por otros cuadros donde aparece más una figuración muy clara, en este caso animales. En los Sí, últimos años aparecen zorros, aparecen sí, jirafas, sí. aparecen elefantitos. Habla un poco, por favor, quizás también eso es uno de los leitmotiv de la exposición, de ese salto constante entre las imágenes que pasan de lo fotográfico a los cuadros, ¿no? Cómo se van contaminando, se van retroalimentando unos y otros. De alguna manera una definición de mi pintura, ¿no? Esto viene desde los años 70, en que hubo una experiencia que yo cada día le doy más importancia. Yo pintaba aquellos seres raros a principios de los 70 que últimamente yo quiero, me ha entrado la obsesión de definirlos, qué eran aquellos bichos que yo pintaba, porque hablando de animalitos, aquellos señores que yo pintaba en los 70 tenían algo de animalitos, eran como seres de cómic, como seres absurdos, y lo hice con los colorines que yo pintaba entonces, sobre todo la tensión entre colores calientes y fríos, y todavía no había lo digital. Esto eran en tiempos remotos. Y yo tenía unos amigos entonces que me ayudaban con las fotos. Yo era un ignorante totalmente de la foto, igual que lo sigo siendo ahora. Y le tomaron cariño a mi obra y me ayudaban fotos en blanco y negro. Y me hicieron fotos en blanco y negro de esa obra. Y yo, cuando comparé el color con el blanco y negro, allí surgió algo, una chispa, ¿no? Yo pienso que era la chispa del futuro enfrentamiento entre lo analógico y lo Digital. digital. Y yo pienso que en mi obra hay un trasfondo de esta chispa, ¿no? de, este, de esta lucha de, 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 de neutralización del color, de Y alguna la, manera. y la fotografía te ayudó entonces en los 70 a neutralizar el color. Después empezaste Sí, a utilizarla para procesos. Dijiste, bueno, esto me sirve para otras cuestiones. Y a partir del cuadro Baño Dúplex, se sí, empieza a fotografiar la cara de ese personaje que parece un faraón metido en una piscina. Y sí. de ahí van a ver una serie de derivas, serie Nueva Pero, York. perdona, en el mismo cuadro, Baño Dúplex, ya el cuadro es monocromo. Ya no hay ahí esta luz de los calientes y fríos, de los colores, sino está duplicado el tema, como sabes, el mismo tema está Duplicado. duplicado. De alguna manera es un antecedente de lo que hablábamos antes Sí, sí, sí. con el chorus y el otro. Esa repetición del mismo motivo. Y, y, y hubo ya un primer paso en esa neutralización, que es ese tipo de cuadro, en donde ya yo empleaba el color monocromático,
no a nivel de negro, sino que cada parte tenía un color, podía ser verde o rojo, pero monocromo en cada caso. Y como tú dices, esa cabeza fue muy protagonista, porque yo la tomé, lo que era incluso el límite exterior de la cabeza a veces, yo lo tomé como protagonista de toda una serie de investigaciones posteriores. Está pues la serie Luna, que es uno de los protagonistas de esta exposición. Están todos los desarrollos de esta serie. Está también la serie Blanda, que están ahora en el Reina Sofía. Yo vivía entonces en el campo, en Valladolid, y una de las experiencias que hice me hice una reproducción de esa cabeza a un tamaño medio y la ponía en el suelo. Y yo le ponía un cristal encima y dibujaba en el cristal con algún material que yo pudiera borrar. Era muy rápido. Por ejemplo, la serie Lábil, me parece, está hecha así. Es decir, el interior de la cabeza estaba blanco, solamente estaban los bordes. Yo echaba una tinta, no sé qué echaba, y hacía una foto. Tenía la cámara de fotos puesta encima con un trípode. Borraba con agua inmediatamente, volvía a insistir y hice cantidad de variantes. Eso ahora se hace con el ordenador, que no es lo mismo, no es lo mismo. Es distinto, es distinto. Aquí Es también distinto. hay una parte también de imprevisión, de materialidad, que De hace... instintividad, Sí. que yo pienso que es una palabra que se puede emplear en mi obra. ¿Por qué la pintura? ¿No? Pues hay mucho de eso, ¿no? De pulsión, de pulsión a través de la mano, hay algo biológico, todo ese mundo. Uno de los aspectos importantes para mí, Luis, de la exposición es que nos permite adentrarnos en elementos estructurales de tu trabajo, ¿no? Conocer desde dentro aspectos que son recurrentes o que son estructurales, ¿no? Por eso insistía en la calidad gramatical del proyecto, ¿no? Por encima de carácter retrospectivo, museográfico, una exposición viva, estructural, con aspectos gramaticales y tiene varios elementos recurrentes o intenta ir al origen de varios elementos recurrentes a lo largo de tu Sí, trayectoria. Pues, por ejemplo, un elemento recurrente es la cabeza o el rostro, que aparece continuamente en todas las sí, etapas. sí, En los años 60, la primera serie importante de pintura va a ser la serie Cabezas, ¿no? Aquí en la sí, exposición encontramos pues, los collages recortados del año 1963 que dan pie a algunos de esos cuadros de esa serie. ¿No puedes hablar de este motivo recurrente en tu trabajo? es fácil el explicarlo. Bueno, no tan fácil. El primer elemento, la primera base de esa recurrencia es mi interés por lo psicológico, que ha sido constante a nivel de mi vida. 4 psicoanálisis, entre medias psiquiatras. eh, Esa obsesión mía, por saber qué pasa, por qué pasan las cosas, por qué se sufre, por ejemplo. Y, y quizás la cabeza es un símbolo de todo eso, ¿no? Y por otro lado, es muy fácil hacer una cabeza. Como símbolo humano, tú haces cualquier cosa, le pones 2 puntos negros a una cierta altura y ya sabes lo que es. Y si le pones una rayita abajo, pues más todavía, ¿no? Una cabeza sale al momento. Y si te pones a dibujar, es una manera fácil de adjetivar el dibujo. Es un elemento más bien negativo. Eh, es, es echar mano de una facilidad. Y esa cabeza o esa obsesión constante por el rostro, por la cara, en los últimos años acaba materializándose en caras que se fabrican con una máscara de goma, ¿no? Ah, sí, sí. Que también aparece mucho en este proyecto.
a eso le he sacado mucho partido. Y ahí ya no es la cuestión de los dos puntos negros. Ahí hay otra vertiente de la cabeza, ¿no? Esto yo le llamo ZAP, la vertiente ZAP, es Z-A-P-P, que viene de Zapatero. Zapatero. Zapatero ya sabemos que fue un presidente socialista, que estuvo 2 mandatos. Pero también era el que estaba en el poder cuando yo hice esa experiencia. Claro, Sí, en el fondo no tiene ningún matiz político, simplemente es una no, no, anécdota. Era una careta fácil de encontrar. eso quiero que quede claro. Para mí prácticamente es neutro políticamente, pero claro, es lo que tú dices, cuando ibas a las tiendas, el que había, las caretas que había eran las de él, y era muy fácil. Y yo he hecho, yo podría hacer una exposición con las caras que yo he hecho a través de estas caras de Zapatero, porque no es la cara que conocemos de él, la cara, digamos, del positivo. A mí lo que me interesa es la cara del negativo. Es decir, que si se le da la vuelta a la careta, sale, podríamos decir, el inconsciente de Zapatero, la parte de atrás. Eh, y claro, esta cabeza puede variar hasta el infinito. Es cuestión de que tires de un lado, tires de otro. A veces sale Felipe González en las caras y a veces pueden salir cosas muy diferentes y a veces salen cosas horrorosas. Has hablado antes de la pintura en vertical, en profundidad hacia el cuadro, pero otros de los elementos sustanciales o continuos de tu trabajo son los desarrollos horizontales, que también tenemos ejemplos significativos en el proyecto, ¿no? Pues tenemos, digamos, uno de los, o un cuaderno inédito de tus dibujos abstractos o de dibujos expresionistas del año 59 y 60, también unos dibujos. Ahí ya se inicia el desarrollo horizontal, pero después hay series emblemáticas como la serie Limbo, otro tipo de desarrollos horizontales más actuales como Transmigración de Almas, ¿no? ¿Puedo hablar un poco de este tipo de trabajo? Pues realmente las abstracciones estas son hechas en cuadernos. Gracias a Dios compré cuadernos que estaban bien y se han conservado bien, porque ese es uno de los trabajos que considero mejores míos y era el inicio de mi obra, ¿eh? 1959 era justo lo primero que hiciste. Sí, sí. Bueno, yo podría extenderme en eso, pero no viene ahora al caso. Estamos hablando de esa proyección en horizontal, ¿no? Exacto, que se inicia aquí, es decir, hay un tipo de energía que se va expandiendo de un Sí, sí, folio al sí, siguiente y esa especie de estructura constructiva se ha sí, seguido manteniendo, cambiando la técnica, cambiando los periodos, cambiando sí. incluso los Es motivos. una tentación para mí primaria. Es decir, los resultados de una unidad te abren el paso a la siguiente unidad. En los dibujos esto se ve muy claro, ¿no? Yo me pongo a dibujar y a lo mejor los 2 o 3 dibujos no significan nada, pero en el tercero aparece una pequeña manchita que está hecha con 2 colores o con una línea y esa manchita está viva. Y entonces yo cojo el concepto de esa manchita y lo aplico en el cuarto dibujo. Y ahí ya empieza a estar viva una serie. Yo esas series para mí son infinitas. Y hay cuadernos de todas las épocas en que el cuaderno se llena. Es como si fuera una novela. Hay una narratividad. Ese, esa manera de trabajar para mí es instintiva y es muy mía, muy mía. Eh, no es un cuadro, no es una forma de trabajar en vertical, que es lo que yo digo en profundidad, que es en el mismo cuadro, pero como haciendo una labor de minería o de arqueología, de
es esa cosa de continuidad. Para mí es una tentación enorme en mi obra. Esa obra de la que hablamos, la huida, ¿cómo se llama? La Huida de en la espejo, huida en espejo. huida en espejo, que me parece muy bonito ese nombre, muy acertado, ¿no? Esa Porque obra está muy redonda, Luis. Esa obra es muy sí, redonda y representa muy bien tus trabajos últimos. esa obra yo la empecé hace ya unos años, hace por lo menos 10 años, y la tenía abandonada, estaba prácticamente resuelta, pero me daba pereza al terminarla. Y ahora cuando ha venido la exposición, entre otras cosas que he retocado, eh, pues cogí esta y la reemprendí, incluso añadí una unidad y algunos puntos los terminé. Y la verdad es que la obra es una obra totalmente espontánea, eh, muy espontánea. Y lo que le da una cierta energía, ¿eh? La- es el tema de lo espontáneo o de lo controlado. Ahí ese es un ejemplo de la acción más clara, ¿no? Pero que esa obra podía haber continuado. Yo he hecho cuadros que tienen la longitud de la pared más larga de mi estudio. También ocurre, Luis, que no solo hay este tipo de desarrollos más bien de collage o mezcla, sino también en fotografía, algunas de las series últimas como Naufragio, también se despliegan en Sí, horizontal. entre la fotografía están apareciendo muchas obras de ese tipo. Obras que se cortan por un sentido práctico, porque ¿dónde vas tú con una obra que sea el doble que esa? Pues, pues produce muchos problemas y esa ya es bastante grande, ¿eh? En parte también depende del material que ocasioné, ¿eh? El material adecuado, en fin, eso está bastante controlado. Pero es un claro ejemplo de trabajo narrativo, digamos. También las cosas se ven desde diferentes puntos de vista que completan la sensación de conjunto. En fin, ahí a mí esa obra me gusta bastante y no puede ser más ingenuo de origen. Es un lavabo que hay en mi estudio, delante del cual yo paso a menudo y donde echo los cacharros que están sucios, los amontono allí con agua para poder limpiarlos. Claro, y cada vez que paso, los veo flotando en el agua del fregadero y en un momento determinado, pues surge la chispa, ¿no? Hay una buena iluminación eléctrica y empiezo a hacer fotos. Es un puro capricho y sin más tecnología, una máquina digital y tracatrá. Se van a hacer cientos de fotos si quieres. Y cuando me doy cuenta hay un argumento y tiene un sentido. Y es posteriormente cuando digo, esto es un concepto de alguna manera visual, ¿no? Es importante también, o para mí es importante, cómo al final el estudio se convierte en un hábitat creativo, porque muchas de las fotografías, por no decir la mayoría, están a partir de elementos muy cotidianos que tienes ahí a mano, desde pequeños muñequitos Sí. o la piscina o el jardín o estos elementos del taller, ¿no? Un objeto femenino. Es como, ¿qué víscera tienen las mujeres para hacer a los niños? La matriz, el útero. La matriz, la matriz. En la matriz se va generando un cuerpo. Allí hay una serie de químicas y de vísceras. Yo pienso que el estudio para mí tiene algo de ese tipo, porque está lleno. Cuando yo llevo trabajando una temporada a pleno pulmón, a pleno rendimiento, eh, prácticamente no se puede pisar y es difícil moverse porque va uno como en un bosque, ¿eh?
y está lleno el suelo de fotos, de dibujos, las paredes llenas de cosas, y es muy práctico esto. Es un coñazo vivir por un lado porque hago un esfuerzo enorme por ordenar el campo, pero a la larga es muy productivo, porque basta de que una foto caiga encima de un papel por casualidad, que haga y salga una chispa. Esto pasa a menudo, o que de alguna manera se formen grupos y, y así han surgido muchas cosas. Por ejemplo, esta obra, la autobiografía, ¿cómo es? Gordillensis. Gordillensis. Esta surge porque a mí me tienta poner cosas en la pared, a lo mejor una foto mía de WhatsApp, al lado pongo una cosa histórica, un dibujito, que estos grupos que yo hago en la pared de imágenes, yo no estoy haciendo una obra, yo estoy haciendo lo que cualquier persona puede tener en su dormitorio o en su casa. Un adolescente, pues pone un futbolista y después pone, no sé, un trozo de un periódico. Es algo que le acompaña vitalmente, en donde él se encuentra de alguna manera reflejado sus intereses, sus emociones y eso. Y eso es lo que yo hago. Yo no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo una cosa como si estuviera en el dormitorio, una cosa personal. Muy instintiva, sin ningún alarde de nada, sin pensar en nada, y eso le da frescura. Y si yo pongo, que te digo yo, a Rembrandt en este cuadro, pues es porque a lo mejor he estado viendo un libro de Rembrandt el otro día, ¿no? O porque me cae bien el tío. Puede ser como Rembrandt podía poner, pues tú figúrate, podía poner 100, porque hay muchos Rembrandt. Pero cae ese pues por una cosa temporal, por una cosa casual, y sale el Inocencio tercero de Velázquez, porque es una reproducción que hace años que tengo en la pared. Es un cuadro que me impresiona mucho, pero como él, ya te digo, podía haber cualquier otro. Y Sí, después sale, ¿sí? pero Luis, pero para mí es muy interesante cómo han ido evolucionando. Inicialmente, esta selección de imágenes que tú has ido recortando prácticamente desde la adolescencia eran fotos de prensa que ha ido coleccionando. En un momento determinado, a partir del año 79-80, se organizan en una especie de marco y desde el año pasado, del año 2019, empiezas también a recuperar ese orden, pero ya con alguna vibración pictórica. Se evolucionan o se complementan con un mural como Huevos de Dinosaurio, y el mural autobiografía, el Gordillensis, tiene elementos distintos porque ya tiene un componente más pictórico, incluso el fondo tiene color. Eso está Sí, articulando ya una melodía distinta. Las sí, es imágenes ya que no... yo, esta vez una vez pasada el primer estadio del cuadro, en donde existe esa cosa vegetativa de amontonamiento de imágenes queridas, ¿no? Subjetivamente, esta vez me lo he tomado muy en serio y he querido hacer una obra grande, que son 5 metros, y lo que hice fue ordenar ese material que vegetativamente se había depositado. La verdad que es la palabra, se había depositado. Y primero me problematicé el fondo por primera vez en este tipo de obra. Y hice realmente una composición abstracta, geométrica, con colores que a mí me interesaban, que podían ser fondos. Y después, claro, tuve que aplicar ese conjunto vegetativo, de alguna manera, ya a este orden más geométrico y más querido, ¿no? Ya más racionalizado. Y hubo que cambiar quizás ciertas posturas, limpiar el orden y,
pero conservando el mismo aroma de la organización primera. La organización primera ya era una obra, pero yo la quise poner más museística de alguna manera, y yo pienso que ha quedado bien, porque de alguna manera se conjuntan las dos partes de la idea. Pero me parece interesante, o sea, si lo comparamos con Huevos de Dinosaurio, que lo hiciste justo hace un año, ¿qué diferencias encuentras? Este tiene una intención más museográfica, más Bueno, sólida. sí, sí, la comparación es muy adecuada, porque yo lo había hecho en mi casa, en mi estudio, lo tenía hecho. Eh, es- Era lo contrario al Gordillensis. Era mm, Espontáneo, muy espontáneo, espontáneo, muy intuitivo. vitalista. Había cosas en relieve, que en el otro no lo hay. Yo no pretendía hacer una obra que tuviera vida posteriormente. Yo sabía que esa obra iba a ser difícil después de almacenar porque la base era la pared. Es decir, yo estaba pegando cosas en la pared. Después retomar eso, pues está almacenado todo ese material. Yo no sé si existirá posteriormente, pero de alguna manera por esa línea estaba de alguna manera definida, esa más vitalista, más organicista, ¿no? Más compulsiva. Y esta, en cambio, la otra de la que hablamos, tiene los dos componentes y es un trabajo posterior, digamos, en el concepto. Más razonado, ¿no? Más estructurado, más intencionado. El otro fue más espontáneo y Más era, limpio, y más era, limpio. era intentar adaptar a un espacio un tipo de pulsión que hay en el estudio y este ya tiene otra intención. Sí, sí, sí. Si te- Es curioso que yo empecé, como he dicho muchas veces, empecé con esta obsesión, empecé siendo niño, pero niño, niño, que yo no tenía ningún concepto estético, ni yo sabía que estuviera haciendo algo de tipo creativo, ni nada de nada, ¿eh? Yo ni pintaba, ni tenía la menor idea. Y yo, por ejemplo, los médicos reciben una publicidad, mi padre era médico, y reciben una publicidad que a veces es muy buena a nivel diseño, y, y yo coleccionaba las buenas. Y yo no sé cómo me he dado cuenta. Y después coleccionaba también imágenes de políticos. Era la época Hitler y, en fin, estaban todos. Y, y después coleccionaba fotos de prensa. Y ese material lo dejé, yo no sé a qué edad, y desapareció. Yo no me acordaba. Yo no le di ninguna importancia a este material, pero cuando me pongo a pintar, la manía de hacer la disección de la prensa aparece de nuevo. Y tengo muchísima, muchísima. Uno de mis placeres del fin de semana es coger toda la prensa que tengo de la semana y hacer la disección. Yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con todo esto, con este material? Que tiene que haber miles ya de fotos. En parte, lo que tú conoces es ya un empleo a nivel cuasi pictórico de este material, ¿no? Y ha ido prosperando. Es una parte muy importante de mi trabajo, ese trabajo subterráneo que normalmente no aparece en público, que es un tema de prospección previa, ¿no? Y ese material mío es muy extenso, muy denso, y, y puede haber de todo, ¿eh? Ahí, todo lo que sea visible, gráfico y tenga una imagen, ¿eh? ¿Y Y eso, qué te interesa de las imágenes, Luis? ¿Por qué te llama la atención unas y no otras? esa pregunta es adecuada también, porque
no es un documental o no es solamente un documental de lo que pasa. A mí lo que me interesa es que a mi modo de ver la foto esté viva, transmita una vivencia estética. A lo mejor la foto puede ser horrorosa, puede ser mala fotográficamente, y sin embargo surge algo que a mí me dice, aquí estoy, estoy viviendo. Y, y hay muchos matices para elegir fotos, pero insisto, no es un documental, es, es una fotografía que para mí esté viva, que signifique algo y de alguna manera un contacto con la realidad. También eso es importante. Por ahí se podría hablar de documental, ¿no? ¿Qué es lo que me une a mí a lo que pasa afuera? ¿No? ¿Qué cosas ocurren? ¿Qué vida tan rara? ¿No? ¿Qué hacen los hombres? Es, insisto, es un material para mí importante y que quizás ayude a darle un cierto aire de realismo a mi obra. Es difícil hablar en mi obra de realismo, de, de elementos sociales. Yo pienso que a bote pronto mi obra no tiene nada de eso, quitando la serie Luna y cosas de ese tipo. Pero yo creo que en el fondo hay algo. Evidentemente, un artista siempre es un espejo de lo que hay fuera. Lo que pasa es que cada espejo lo traduce de manera distinta, con una escritura distinta. Pero yo pienso que en mi obra hay no solamente subjetividad, que es lo más pronto que se piensa en mi obra, y es verdad, pero también hay elementos sociales Bueno, de... hay unas piezas que a mí me parecen muy significativas que son directamente fotos de prensa recortadas. Es decir, Sí, tomar sí, sí, elementos sí, de la realidad, elementos aislados, y darle, sí, digamos, una vida nueva, una lectura nueva. Es sí, una manera de conectar elementos, personajes, situaciones que no estaban conectados. Y pienso, creo, que de algún modo es el germen de los murales, ¿no? Esas fotos sí, de sí. prensa. Eso es una línea de evolución, un proceso que se ha ido haciendo cada vez más denso, ¿no? El inicio son esas obras de tamaño más bien pequeño, en donde más bien es un coleccionismo, la muestra de un coleccionismo, pero todo eso se ha ido complicando y de alguna manera se podía pensar que en algún momento estaría dispuesto a dejar la pintura por estas experiencias fotográficas. Todavía no estoy preparado para eso, pero pienso que si vivo 10 años más, puede haber una transformación de mi trabajo. Es decir, Claro, va hacia este mundo mezclado sí, donde se prescribe el significado y no se crea como en los cuadros, sino coge elementos que ya existen y le das una sí. vida nueva. Es más fácil que, Hombre, que es, crear un cuadro. es mucho más fácil porque no hay que pintarlo. Yo algunas veces, cuando el esquema del cuadro está hecho, que ya es una imagen, digamos, estructurada, con todos los con los problemas resueltos, problemas de significado, de composición. Y yo digo, bueno, ¿y yo por qué pinto esto ahora? Yo lo que podía hacer es hacer una buena foto a un buen tamaño, quizás retocar la foto, pero no pintar la foto. Y yo la explicación que doy es que lo que decíamos antes, la traducción a través de lo instintivo, de ese lenguaje de un fluido que se transforma, el fluido de la pintura, que se transforma a través del pincel en algo orgánico, en algo personal, en una instintividad. Yo pienso que añade algo a la obra. Eh, bueno, y además la obra en el proceso de transformación pictórica, a veces aparecen problemas
puramente plásticos, de cambios, de cambiar la organización, cambiar elementos. No todo es una copia, sino que a veces puede ser muy, muy complicado. Estos cuadros que hice para Marlboro en mi última exposición, esos cuadros tan complicados con diferentes elementos, esos normalmente parten de un elemento, De una imagen. de una imagen. Y a partir de ahí se construyen y se articulan. Y a partir de ahí se va complicando, casi siempre por añadidos en horizontal o en vertical. Ahí hay una serie de cuadros, por ejemplo, extraterrestre, o la verdad es que no me acuerdo de los nombres, pero esos cuadros son complicados, pero hacia otro lado. No en la copia de la original, sino que Sí. parto de una unidad y se convierte en un político. Sí, porque también hay como una preocupación o existen elementos que hacen también romper el convencionalismo del cuadro, desde el uso de lonas hasta el suplemento de distintas partes. Eso también me interesa mucho. Es decir, Sí, el y a, y cuadro, a- el, y a el mí, cuadro es un convencionalismo que normalmente tiene una forma y tú tiendes constantemente a romper esa especie de sí, imposición del sí, formato, sí, ¿no? sí. En parte por necesidad, ¿eh? Una necesidad instintiva que me pide a voces el salir del cuadro. El cuadro es como una cárcel. Estoy allí apretado y metido y necesito respirar. Es como un tío que está en la cárcel, algo por el estilo. Y necesito respirar. Y por eso son estos añadidos, que podían ser añadidos hasta la saciedad. Yo podía seguir esa historia por ambos lados. Es Y, para romper un lugar común que tú entiendes que ya está conquistado, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención y me parece que son cuadros excepcionales. En torno al año 2005 empiezas a utilizar lonas. La sí, familia de los Gentlemen, sí, Martirologio. Esas piezas me interesan especialmente y están muy bien representadas en la exposición, ¿no? Habla un poco, sí, por favor, de este periodo y de estos trabajos. son, digamos, elementos muy centrales en mi obra, porque yo pienso que están bien pintados. Los cuadros son excepcionales, ¿eh? Además Sí, del fondo de la lona que los refuerza sí, como obra. sí. Eh, básicamente son trípticos. Si te das cuenta, la parte pintada siempre es un tríptico, que posiblemente el tríptico ya ha empezado por ser una ampliación de una unidad. El tríptico no ha aparecido de pronto, sino que seguramente hay una unidad que pide un contrapunto por un lado, que pide otro contrapunto por el otro lado, y es pintura totalmente espontánea. En esos cuadros no ha habido un previo. Eso se nota en el cuadro. Está pintado con, con energía de acción, ¿no? Quizás controlada, pero ahí no hay estudios previos. Y lo que pasa es que cuando he terminado el cuadro, me ha apetecido de alguna manera seguirlo o darle una atmósfera más amplia que le da una vitalidad al cuadro clarísima. Eso es evidente. Y las lonas, Luis, y las lonas cómo se incorporan y qué peso le das dentro de la obra. Hombre, es un peso secundario, eh, pero al ser necesario es el cuadro también. Porque expande la energía, la ensancha por un límite y convierte el cuadro en algo escenográfico, Sí, que tiene mucha más amplitud. un pequeño mural, se podría decir, ¿eh? Esas lonas son ampliaciones de alguna obra mía anterior o de algún trozo, ¿no? Y para terminar, Luis, para cerrar un poco esta conversación, me gustaría también que hablaras porque al final funciona tu cabeza como una Turmix, porque da igual que sea una fotografía, porque también has utilizado historietas de cómics, tebeos y también un cuaderno incluso de dibujo de un niño. ¿No puedes hablar de estos trabajos? El coloring book. Exacto. Me parece excepcional, ¿eh?
Para mí es una de las piezas más atractivas de la exposición, aun siendo pequeño, pero también tiene muchas partes. Pero fíjate que también es un trabajo en, Horizontal. en horizontal. Eh, Esto era un cuaderno. Mi mujer tiene 2 hijos que ahora ya son mayores, pero ella guarda cosas suyas de cuando eran niños. Y un día cayó en mis manos el coloring book, porque ellos estaban entonces en Norteamérica, y está pintarrojeado, debían ser muy pequeños todavía. Es decir, el color no se atiene a la forma, sino que sale de la forma. Y yo empecé a jugar con eso, sin, sin ningún objetivo, digamos, serio. A veces arrancaba una hoja y me ponía a completarlo de alguna manera. Y, y hubo una, entonces, me invitaron en la Caja Negra, en la galería, a hacer una exposición y entonces me propuse ya en serio hacerme todo el libro y la verdad es que me divertí muchísimo. Y algunos elementos, fíjate, es curioso, algunos elementos de ese coloring book ha pasado a los cuadros. Por ejemplo, esa nubecita que yo pinto en la transmigración de almas, ¿te acuerdas de la obra? Sí, exactamente, sí, sí. Que hay como una especie De forma de de nube. nube. Esa nube es una nube que estaba en uno de estos coloring books y la cantidad de cosas que yo he hecho con ese dibujo posteriormente, ¿eh? La transmigración de almas y muchas cosas más, con Nubes de tierra también. nubes de tierra. Una cosa, Luis, y ya si te parece terminamos. Mira, empezaste la conversación comentando o autopreguntándote por qué salían tantos animalitos en los cuadros que estás haciendo ahora. Y yo creo, fíjate, que eso es importante tenerlo en cuenta, que en los años 70 esos animales provenían de dibujos. Recuerda la serie Animales Salvajes, Animales Domésticos. Y Sí, sí. ahora vienen de fotografías. Una de las cosas que me ha venido a la cabeza, estas obras de principios de los 70 se basaban en dibujos muy espontáneos y eran todas figurativas, todos estos dibujos. Y digo, ¿no tendrá algo que ver con estos animales actuales? Tienen, ese dibujo de los 70 no eran personas, eran seres, Bichejos, personajillos, eso es ese mundo intermedio entre, muñegotes indefinidos. entre, entre los animalillos y las personas, ¿no? Y ahora resulta que ya se ha decantado hacia los bichos. Son, por otro lado, bichos cariñosos, dinosaurios. Pues van los niños a verlo a campos que hay llenos de dinosaurios falsos y hay películas de dinosaurios. Y el dinosaurio ya no es un bicho malo, sino que es un bicho cariñoso que entra a ganas de darles de comer y eso. Es ese lado del bicho infantil. Quizá yo soy un niño en el fondo, ¿eh? Algo habrá de juego con las imágenes y de Sí, dimensión y de desconexión también. De la densidad de la pintura necesitas desconectar quizás con estas cosas. sí, sí. Es una parte, tiene que haber una parte de mí que le gustan esos bichos. En fin, don Luis, pues nada, si quieres añadir algo respecto al proyecto, al Museo de Pamplona, a la exposición, pues encantado de añadirle. Si no, pues un beso fuerte. Esto de Don Luis, lo digo para los que me escuchen, es una broma de Don Sema, Sí, sí. que me tiene aquí como de patriarca respetable. Bueno, lo intentamos, ¿no? Patriarca sí y respetable también. Pero te digo, don Luis, con cachondeíto. Sí, sí, sí. Hay siempre que tomarse las cosas un poco en broma, porque si no se asfixia uno, ¿eh? La vida es muy seria y entonces hay que hacer un poco de broma. Quizás los bichos sirven para eso también, Para aliviar. para aliviar, antidepresivos. Bueno, Luis, un abrazo fuerte. Adiós, don Sema.